Fran Martínez, muy buenos días. Buenos días, señor Esparza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va su nivel de energía? Mi nivel de energía. Porque el nivel de energía... Se me hace las preguntas nada más así de romperte el saque, nada más empezar. ¿Quieres que sea sincero o que sea cortés? Sincero. No, pero muy bien. Pues Lo que no sé si estoy mandando al sitio que debo, pero eso es otra cosa. Bueno, el nivel de energía depende mucho del estado de ánimo. Sí. En estos días los políticos nos están dando mensajes cara a la campaña electoral. Sí es. ¿Has escuchado algo que te levante la moral, que te haga sentirte mejor, que te dé esperanza para vivir? Yo cuando les escucho lo que me entra generalmente es una mala uva. Es decir, que energía sí que noto, pero de eso de que me ayude a vivir... Entonces, ¿cómo vamos a votar un programa político si no nos entusiasma? Efectivamente, estoy Claro, completamente de acuerdo contigo. Hay que pensarlo. Bueno, ¿y qué hace el ciudadano de a pie para sentir la energía del vivir, para sentirse bien, para entusiasmarse? ¿Qué hace? Sí, ¿qué hace el ciudadano corriente? Pues generalmente cosas que no debe, porque busca fuera de sí, en el circo de Pinocho, el sucedáneo para lo que ya no tiene dentro. Bueno, pero en una vía positiva has oído hablar del puenting, del deporte de riesgo, el paracaidismo. Sí. Pero yo, como viejo practicante de esas cosas, no se las aconsejo a nadie. Pero son actividades que provocan una descarga de adrenalina muy intensa. El rozar el riesgo provoca una excitación fisiológica. Bioquímica pura, sí señor. Sí, que durante un rato produce una plenitud, un éxtasis, una plenitud. El término rato no es el adecuado en los tiempos que vivimos, un tiempo, pero sí. Un lapsus de tiempo. Pero ¿eso realmente daría sentido a nuestra existencia? ¿Daría sentido a nuestra vida? Es una evasión. Puramente evasiva, claro. O una vía de estimulación bioquímica, como una especie de ludopatía, drogadicción al estímulo fisiológico de la adrenalina. Desde luego no sé si tanto, pero al final no deja de ser un poco artificial, la verdad. Bueno, ¿y consideras que la muerte, el morir, puede ser un aliciente para vivir con más intensidad? Me acuerdo de una frase de Yukio Mishima que decía que él trataba de vivir como si fuera a morir al día siguiente y que eso le ayudaba a llevar una vida plena. ¿Un enfoque samurái? Sí, totalmente. De hecho, murió vía seppuku. Bueno, murió vía seppuku, así es. Con el pobre Morita, que falló en el segundo. Harakiri y corte de cabeza. Bueno, sabes que hay personas que cuando están cerca de la muerte, ya sea por accidente, intoxicación, anestesias quirúrgicas, etcétera, tienden a experimentar lo que se llama la visión de la luz al fondo del túnel. Efectivamente, hay más de un libro interesante sobre esa cuestión. Sí, hay muchos. Desde Raymond Moody, que hace 40 o 45 años empezó a publicar el famoso bestseller Más allá de la vida, se ha multiplicado la oferta editorial de este tipo de temas. Esa luz al final del túnel, la ciencia la interpreta de esta manera, que sería un estrés del cerebro ante la falta de oxígeno. Exactamente. Y que simplemente es una reacción fisiológica, pues como cuando nos baja la presión arterial, que vemos lucecitas, que es la vasoconstricción repentina, la falta de riego en la retina, lo vemos como lucecitas o estrellitas. Luego, otra interpretación es que ese fogonazo de luz lo experimentan también los cosmonautas y los pilotos de aviones de combate cuando sufren una aceleración de muchas Gs o cuando están en los procesos de centrifugación, cuando están haciendo entrenamientos para soportar la presión de la gravedad. Entonces, que no sabe usted lo que es eso. Es que dice uno. Eso es para horrible. ¿Qué ocurre? Que en esa centrifugación desaparece el riego sanguíneo del cerebro. Así es. Y hay una especie de lapsus que se puede interpretar como un fogonazo. Sí, porque ves como con orejeras, todo con anteojeras, ¿no? Todo lo que tienes alrededor, sí, efectivamente hay un... Sí. Y esa sería la interpretación. Pero resulta que las personas que han tenido estas experiencias de cuasi muerte, lo que describen es otra cosa. Y vamos a ver unas imágenes. Qué interesante. Vamos a verlo. Jaime, cuando quieras, por favor, al ordenada de Fran Martínez. Entonces, esta persona que vemos aquí en esta imagen, lo que representaría sería la conciencia de una persona, la psique o el alma de una persona que está empezando a explorar o a entrar en esa experiencia del túnel. En una visión más profunda, ese túnel
podría ser como un cambio de dimensión, desde el plano físico a un plano energético o un plano más sutil o espiritual, donde esa conciencia al final de salud se encuentra con un ente, podemos salir. Así es. Vamos a volver a nosotros mismos. Vale. Sí, se encontraría con una especie de ente espiritual, un ángel, un espíritu, algo con el que interacciona. Algo que le interpela, sí, efectivamente. Sí, algo con lo que interacciona y le enfrenta a los hechos de su vida. Es decir, que no forma parte de una especie de repertorio de efectos visuales que tú percibes, sino que conscientemente te sientes interpelado por eso que estás viendo. Y es muy importante este dato. Que más bien estaríamos ante una experiencia no al margen de la vida, sino en el otro lado de la vida física. Bien. Y interactuando con esta entidad, la psique tiene una expansión de conciencia, hace balance de los hechos de su vida y generalmente hay una reflexión, una especie de mea culpa, de toma de conciencia de errores, y si no es el momento del morir, porque muchas veces no solamente depende de nuestro cuerpo, sino de una especie de programación vital en la cual hay una serie de experiencias psicológicas que tenemos que vivir, porque la vida, según la ciencia, es un azar. Pero desde las filosofías antiguas... Bueno, no todos piensan eso. Sí, desde las filosofías antiguas y las religiones se habla de un sentido, de que de alguna manera la vida tiene un sentido y que el intentar hacer las cosas bien y el tener un progreso moral o personal o espiritual es precisamente, nos ayudaría a vivir de acuerdo al impulso natural de la vida, que es crecimiento, aprendizaje, maduración, evolución física, psíquica y espiritual. Entonces, esa luz que más bien parece un ente, según la cultura en la que se ha desarrollado la persona, se interpreta de una manera o de otra. Hay quien piensa que eso es Cristo, hay quien piensa que es la Virgen, un ángel, hay quien ve a Buda, eso ya el condicionamiento cultural. Pero lo importante es que es un ser con el que se puede comunicar telepáticamente y que en muchas ocasiones produce cambios muy significativos en las personas. Y voy a poner el ejemplo de una empresaria hindú, Anita Moorjani, que en el año 2006 sufrió una metástasis cancerosa en todas sus vías digestivas, útero, etcétera, y entró en coma porque se estaba muriendo. Y en esa muerte clínica experimentó esa salida extracorporal que le llevó a ese túnel, a esa presencia de la luz. Y en la intercomunicación que tuvo con ese ser, me voy a atrever a decirlo así, el ser le transmitió un deseo de vivir, o sea, hasta ese momento ella como ejecutiva y empresaria lo que entendía es que la vida estaba ahí para ganar dinero y disfrutar y comprarse una buena casa y viajar y buenos zapatos, entonces entendió que la vida tenía un propósito más profundo. Y en esa interacción, esa presencia espiritual, voy a utilizar este término, le transmitió un voltaje energético que provocó un hecho milagroso, que en muy pocos días, cuando esa persona recuperó la conciencia, ese cáncer desapareció. Hubo una curación milagrosa. Vamos a ver unas imágenes. Vamos, Jaime. Jaime, ahí estamos. Venga, esta es la señora. Esta es Anita Moorjani. Estando en el hospital sintió cómo salía fuera de su cuerpo cuando estaba en coma clínico y cruzó ese puente hacia el más allá con esa presencia espiritual, y en esa interacción ella experimentó un deseo muy profundo de vivir y ocurrió una curación, que en 3-4 días su cuerpo se regeneró. Y toda esta experiencia la plasmó en un libro, Morir para ser yo, mi viaje a través del cáncer y la muerte hasta el despertar y la verdadera curación. Entonces ahí explica claramente toda su experiencia. Yo he leído el libro y realmente es muy bonito, muy inspirador, porque no es partidista, es la experiencia de una persona escéptica que cuenta una vivencia que la ha impactado profundamente. Vamos a salir. Volvemos. Hecho milagroso, yo diría que es un fenómeno natural. Cuando la psique de un ser humano o su cuerpo se exponen a una fuente de energía, se producen cambios, como estuvimos viendo el otro día con la fusión de los metales, con la teoría de Primogenes. Entonces, nuestro organismo, cuando aumenta su nivel de energía,
pasa a una frecuencia superior y se activa la vis naturae medicatrix, la vía natural de la autocuración, donde está la fiebre y donde están los procesos autorregeneradores del cuerpo. Esas fuentes naturales pueden proceder del sol, del aire, de la tierra, del agua, de los manantiales, del contacto con personas positivas, pero también hay fuentes de otro plano dimensional o fuentes espirituales que pueden provocar estos profundos cambios. Y ahora voy a contar el caso de una odontóloga, Gloria Polo, una colombiana, odontóloga colombiana. Tiene unos vídeos en YouTube, sí, impresionantes, alucinantes. ¿Verdad? Bueno, pues en el año 95 iba con su sobrino y su marido a hacer un curso de odontología a la Universidad de Bogotá, con tan mala fortuna que estaban en medio de una gran tormenta tropical. Y cuando bajaron del coche, le cayó un rayo muy encima, fuerte. ¡blum! El sobrino murió. Ajá. El marido sufrió una parada cardiorrespiratoria, pero sobrevivió, y a ella le cayó el rayo de tal forma que lo voy a explicar en la siguiente imagen. Vamos al ordenador. Ya verá Jaime lo que es un rayo. Bueno, esta es la doctora Gloria Polo. En estos momentos vemos que tiene un aspecto muy saludable y vamos a ver cómo incidió el rayo sobre su organismo. Vemos que el rayo cae e incide sobre una medalla religiosa típica de una persona que es católica. Lo llevaría la Virgen o lo que fuera, una medallita religiosa. Estas que solemos llevar los católicos de doradas. Bueno, el rayo incidió ahí atraído por el metal y entonces la electricidad a partir de ahí se distribuye hacia los senos, fundiendo la grasa. En ese recorrido va dañando el hígado, los riñones y otros órganos internos. Y la doctora Polo llevaba colocado un DIU, un dispositivo intrauterino, para evitar la concepción, y claro, es cobre, es conductor, y el rayo se fue atraído hacia allí y carbonizó el útero y los ovarios. La electricidad continuó su camino y el rayo salió de una manera explosiva a través del tobillo derecho para hacer la toma de tierra. En ese momento sufrió una parada cardiorrespiratoria, sus piernas estaban carbonizadas, y la llevaron al hospital. En esta imagen es del periódico El Espectador, de unos días después, donde se comenta que se recuperó milagrosamente del rayo. Y ahora vamos a contar su historia. Salimos. Una vez que fueron a rescatar a estas personas, bueno, el sobrino muerto, el marido inconsciente y ella prácticamente carbonizada. La llevan a su mutua, tenía una mutua privada, y la dan por desahuciada. O sea, los médicos privados consideraban que era inútil hacer nada porque prácticamente iba a morir. Estaba deshecha. Pero los familiares dijeron que no, que había que hacer algo. Eso es lo que da el espíritu cristiano, el intentar llevar la vida hasta las últimas consecuencias, y la llevaron a un hospital público donde esta doctora experimentaba un fallo multiorgánico. Necesitaba respiración asistida, hubo que hacerle diálisis porque no le funcionaba prácticamente ningún órgano, quizás un resquicio en el cerebro, pero el resto del cuerpo estaba fundido. En este intentar salvar su vida experimentó lo mismo que la empresaria hindú Anita Moorjani. Experimentó una salida extracorporal, y en esa experiencia de interacción a través del túnel con ese ser de luz que ella, con su educación católico-cristiana, interpretó que era Cristo o el Señor, ella ahí ya usó los términos que consideró oportunos, en esa interacción experimentó un influjo de energía. Y extrañamente en 3 días se vio una recuperación orgánica, ya no necesitó la respiración asistida y sus órganos empezaron a regenerarse, milagrosamente o extraordinariamente, diría yo. Al cabo de un mes de estar en la unidad de cuidados intensivos, los médicos, que esto era un viernes, le notificaron a la doctora Polo que había que amputar las piernas porque estaban carbonizadas y que eso se haría el lunes, cuando se pasara el fin de semana. Ella, en su desespero, rezó a esa luz que ella interpretó que era Cristo, tuvo alguna experiencia extracorporal también, y el lunes, cuando vino el equipo médico a ejecutar la amputación, vieron que las piernas se habían regenerado prácticamente. Solo quedaba una pequeña lesión en el tobillo derecho, y un tiempo después esta mujer se le dio el alta y quedó embarazada porque su útero y sus ovarios se regeneraron también. De hecho, tuvo una niña. Ella sufrió una transformación personal muy intensa y esto ha cambiado su vida, y da conferencias por todo el mundo contando
su experiencia. La estoy visto en YouTube, está lleno, que está lleno no, pero hay varias, algunas muy largas. Hombre, es colombiana, es decir, ella habla con el aparato propio de nuestros hermanos de allá, que al principio aquí te choca para nuestra sequedad castellana, pero vale la pena verlo. Y una cosa interesante a comentar, que estas experiencias no son patrimonio de ningún colectivo religioso. Ni esto es interesante, claro, porque Gloria Polo efectivamente incide en la explicación religiosa, vamos a ver, en la explicación específicamente cristiana de su proceso, pero el hecho, que no negamos, pero el hecho de que exista en otras confesiones también te obliga a pensar, evidentemente. Y lo que suele provocar impactos psicológicos muy intensos y muy positivos es cuando estas cosas le ocurren a personas agnósticas, escépticas o ateas, o muy materialistas, porque transforman toda su cosmovisión y luego se convierten en apasionados del vivir, en profundos apasionados del vivir. Aunque esto parece una moda o son cosas que suenan a nuevas, ya Platón, en el 10º libro de la República, escribe una historia sobre el mito de un soldado griego que en una batalla aparentemente muere con sus corregionarios, sus otros compañeros de falange, y a los 10 días, cuando ya los supervivientes iban a hacer las piras funerarias, se dieron cuenta que su cuerpo no estaba corrompido, que no olía muerto. Y cuando le iban a prender fuego, estaban con las piras, despertó y contó su experiencia extracorporal. Visitó los reinos del más allá y es bastante parecido. Platón utiliza simbología y mitos antiguos, pero lo explica muy parecido. Ajá. Y la parte interesante es que Platón explica que en ese regresar del más allá, se cruzó o se encontró con las almas que iban a nacer, que según Platón reencarnaban, porque acababan de morir o habían muerto, habían experimentado una asimilación de sus experiencias vitales y ahora se preparaban para el nacer, y asistidos por deidades y por entidades espirituales se les aconsejaba qué tipo de vida iban a escoger en relación a lo que habían vivido antes. Y esto nos lleva a otro concepto, el programa prenatal. Cuando nacemos, ¿lo hacemos por azar o lo nacemos a través de unos padres preparados y escogidos para nuestro proyecto evolutivo? Lo hacemos en un país, en un contexto social, en una época de la historia que es a la adecuada para desarrollar esos potenciales que tenemos. Investigaciones de colegas míos, hipnólogos, psicólogos, psiquiatras, incluso personas que están vinculadas al sacerdocio, han participado en muchas experiencias de terapia regresiva y a través incluso de la hipnosis, de otras técnicas, y se ha visto que todos conservamos una memoria, un registro memorial, no solo de nuestro nacimiento o de nuestra etapa gestacional, sino de antes de la concepción, y que hay una experiencia espiritual en otro plano muy parecida a lo que describe Platón en su 10º libro de la República, donde de alguna manera cuando nacemos lo hacemos con una previsión de experiencias a vivir, que podríamos denominar en el lenguaje actual vocación natural. Entonces, cuando una persona se educa o tiene la suerte de poder realizar esa vocación natural, se siente bien, porque avanza, crece, está siguiendo su dharma, como dirían los hindúes, su ley, lo que ha venido a hacer, su misión en la vida. Y cuando las circunstancias son adversas a esa realización, surge una frustración muy profunda. Y vamos a ver ya la última imagen, que sería la de un feto dentro del claustro materno, despidiéndose ya de esos mundos espirituales. Así como íbamos a la luz en el momento de la muerte, ahora regresamos de los reinos del más allá, preparándonos ya para el desafío de un nuevo vivir. Y ya podemos salir. ¿Qué te parece? Me parece bien, pero bien. ¿Y cómo cerramos el círculo que hemos abierto con el asunto del puenting? Del puenting. Pues que tenemos que encontrar en nuestra autorrealización personal, es decir, en eso que hemos venido a hacer, el objeto de nuestro mayor éxtasis. La liebre come hierba y corre delante de los zorros y de los galgos. El toro persigue a sus vacas. Los caballos luchan por su libertad. Los lobos cazan en un entorno salvaje. ¿Y el ser humano qué tiene que hacer? Ahí es donde está la cuestión. A nivel colectivo está claro que tenemos que desarrollar un patrón de civilización equilibrada, justa, que permita a
a sus miembros, a los ciudadanos, a autorrealizarse. Pero a nivel individual, cada uno tiene que encontrar su camino y el sentido de su vida. Y ese sentido es lo que tiene que dar la alegría del vivir, sabiendo que la muerte es cierta, que está cercana y que la vida está ahí para vivirla, no para criar perros y perder el tiempo paseando un perro o viendo el fútbol o mirando a las musarañas. ¿Por qué tienes tú contra los perros? Porque la oportunidad de vivir es tan importante que no podemos desperdiciar cada minuto en leer, en pensar, en desarrollarnos, en hacer cosas positivas, en cuidar nuestro cuerpo, en elevar nuestro espíritu. Es decir, la vida es corta y la tenemos que aprovechar hasta el último minuto. Añadiré que irse al monte con el perro también enriquece la vida de uno. Pero eso puede ser una terapia. Pero hay personas que son esclavas de los perros. Sí, eso es verdad. Cuando en realidad es teníamos que servir solo a un amo, que es a nuestro espíritu interno, a nuestra conciencia profunda. Ese es nuestro verdadero amo al cual tenemos que rendir pleitesía y vasallaje. Y cuando obedecemos ese impulso creativo que nos lleva a la evolución, al bien, lo que decían las 3 Bs, ¿no? La verdad, la bondad y la belleza, la perfección. Y la semana que viene hablaremos, esto no lo sabe, pero os lo digo yo, de cómo diferencias cuando estás sirviendo a una vocación espiritual de autorrealización y cuando en realidad simplemente estás sirviendo a tus apetitos y a tu egoísmo. Cosa importantísima. Con lo cual pasamos de una pura satisfacción que no tiene nada que ver con una felicidad profunda. Claro. Y auténtica. Pues la semana que viene más. Maestro Esparza, un placer, como siempre. Fran Martínez, muchísimas gracias. Esto del túnel, de verdad que es una cosa que usted ya lo conoce con toda seguridad. Vale la pena leer los libros de experiencias. Y si encuentra usted en YouTube a Gloria Polo, no se la pierda, porque la verdad es que las cosas que cuenta son alucinantes. Maestro, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Venga.